Chicos, lo que vamos a comenzar hoy es con el tercer pilar, ¿tá? Dentro de lo que es todo este sistema de análisis, bien, pilares institucionales, que es fuerza, ¿ok? Fuerza de mercado, ¿tá? Básicamente son puntos de fuerza que nosotros vamos a estar buscando. Este tema es un tema más corto, mucho más corto que lo que estructura y que zonas de reacción, debido a que los puntos de fuerza los vamos a buscar justamente entendiendo la estructura, ¿bien? Y encontrando patrones de vela o zonas de ineficiencia que nos indiquen fuerza, ¿ok? Que nos indiquen fuerza. Bien, primero que nada, vamos a entender un poco qué es esto, ¿tá? Para entrar un poquito en contexto. La fuerza en el precio básicamente está dada por la dominancia en el precio en el momento. Es decir, con nosotros al momento, la diferencia acá que en este pilar lo que vamos a buscar es cuál es la fuerza que está dominando en el precio. Más allá de la tendencia, ¿tá? ¿Cuál es la fuerza que sigue dominando o que ahora empieza a dominar? Y cuando digo empieza a dominar, quiero decir que puede empezar a surgir un cambio de tendencia. ¿Ok? Entonces, es la fuerza que domina el precio, básicamente, son dos. Es la demanda o la oferta, compradores o vendedores. ¿Ok? Y puede estar dado básicamente, bueno, como les dije, compradores en demanda o vendedores en oferta. Esto nos indicará la fuerza de la tendencia, ¿va? Ya sea a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Claramente lo que va a depender, los plazos dependen de la temporalidad en la que yo estoy observando los puntos de fuerza. ¿Va? Recuerden los grupos temporales. ¿Bien? Básicamente en dicha dominancia, ya sea en demanda, compradores, hay fuerza compradora o hay fuerza vendedora en oferta, encontramos puntos fuertes en el gráfico. O sea, eso es lo que nosotros vamos a encontrar, esos puntos fuertes en el gráfico. Estos puntos provocarán un movimiento del precio a favor de su fuerza una vez alcanzado. Es decir, básicamente nosotros vamos a encontrar puntos de fuerza que cuando el precio llegue la mayoría de las veces va a reaccionar a favor de la fuerza. ¿Bien? Ahora yo se los voy a explicar mucho mejor en el gráfico. Simplemente les quiero hacer una introducción. Detectar la fuerza dominante del precio nos permitirá tomar órdenes a favor de la fuerza. Bien, eso por un lado. Pero después hay otra cosita que se llama comparación de fuerza que nos va a permitir. Son dos cosas las que vamos a buscar cuando analizamos fuerza. Primero que nada, vamos acá para ir poniendo un poquito todo en contexto, ¿ok? Básicamente, nosotros estuvimos viendo, ¿tá? Vamos a poner ejemplos alcistas y bajistas. Estuvimos viendo esto, ¿ok? Los points, los puntos de interés. Dijimos, ¿tá? Que siempre que tenemos una tendencia alcista, un bajo que provoca un alto más alto que el anterior, básicamente vamos a tener un punto de interés de origen. Suelen ser la mayoría de las veces son los order block, ¿tá? Que cuando si el precio llegara a alcanzar ese punto de interés de origen, va a provocar un nuevo alto. ¿Tá? O sea que, básicamente, para resumir esto es, los bajos, ¿tá? Provocan altos más altos que los anteriores. Y básicamente los bajos son consecuencia y efecto de un punto de interés. ¿Tá? Teníamos, por ejemplo, el punto de interés de origen. Esto es una tendencia alcista. Vamos a hacer el mismo ejemplo, una tendencia bajista. Cuando tenemos este caso, ¿ok? Lo que cambia es al revés. ¿Tá? Es cuando tenemos, básicamente, un alto, ¿tá? Que provoca un bajo más bajo que el anterior. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da este patrón, nos va a dejar un punto de interés de origen, su mayoría también son order block, que lo que provoca es que si el precio llega a alcanzar ese punto de interés de origen, va a provocar, ¿tá? Un nuevo alto, va a provocar un nuevo alto que nos produce un bajo más bajo que el anterior. ¿Ok? Haciendo un repasito para entender, cuando nos alcanza estos puntos de intereses decisionales, recuerden que si esto es en H1, temporalidades más chicas, ruptura de estructura,
¿Está? Confirma final y retroceso, inicio del nuevo impulso de la fractalidad en la que estamos observando, ¿no? O sea, la fractalidad de referencia, vamos a poner. Nosotros vamos a tener siempre fractales de referencia. Nuestros fractales de referencia, por lo menos los que yo uso, yo suelo usar mucho como los fractales de referencia, ¿está? H1, M30 y M15. ¿Bien? Ahora, luego teníamos eh, los decisionales, ¿tá? Que es cuando tenemos un impulso, retroceso, luego empieza como que nos muestra un inicio, un nuevo impulso, no le da para romper el alto, retrocede y luego sí rompe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos provoca esto? La diferencia está en que vamos a tener, la teoría es la misma, vamos a tener un bajo que provoca un alto más alto que el anterior, pero la diferencia está en que para romper, básicamente tuvo que crear un nuevo punto de interés que se llama punto decisional. Point decisional, ¿ok? Pero en estos casos vamos a tener dos tipos de point. El decisional y el de origen. ¿Bien? Recordar que siempre vamos a buscar que el decisional esté en zona premium del impulso. Es decir, cuando nos confirma acá finalización del impulso, ¿ok? Tenemos que tener presente que el decisional esté siempre en zona premium, ¿está? Porque eso nos aumenta las probabilidades de éxito de reacción. Entonces, cuando el precio llegue al punto de interés decisional, va a provocar, bien, una nueva reacción, provocando un nuevo alto, ¿está? Más alto que el anterior. Entonces, este es el bajo que provoca un alto más alto que el anterior, ¿está? Si no respeta el decisional, el punto de origen sigue siendo válido. Tener presente eso, el punto de origen sigue siendo válido. ¿Está? Bien, esto es un ejemplo alcista y en un ejemplo bajista, para que lo tengan presente visualmente, sería algo así. ¿Está? Sería algo así. Entonces, vamos a tener un alto, luego nos va a generar un otro alto que provoca un alto, un bajo, más bajo que el anterior. ¿Ok? El decisional está acá, es el causante, el punto decisional es el causante de provocar un alto más alto que el anterior. Y nuestro punto de origen también va a estar presente. ¿Ok? Acá importante, ahora que me estoy dando cuenta que les dije, es que, si el alto que provoca el decisional está, no debe de tocar el punto de origen, el punto de origen. Si lo toca, quiere decir que neutralizó el punto de origen y me invalida esto. Si no lo toca, sigue estando válido. Eso es un punto de referencia a tener importante, a apuntar, ¿ok? Si lo toca, me lo neutraliza. Si no lo toca, sigue estando válido. Entonces, lo que provoca es que si el precio alcanza el punto decisional, ¿tá? Nos va a provocar un bajo más bajo que el anterior. ¿Tá? O sea que es un alto, se genera un alto que provoca un bajo más bajo que el anterior. ¿Ok? Esto es lo que estuvimos viendo en los puntos de intereses. ¿Ok? En el gráfico, básicamente, esto es un ejemplo cuando tenemos un decisional. ¿Ok? Tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo. Fíjense que acá está el mínimo. No le da para romper, lo rompe recién acá. O sea que este es el alto que provoca un bajo más bajo que el anterior. ¿Bien? Este es el externo. En este caso son iguales. ¿Ah? Toman como uno. Bien. Entonces tenemos el punto de origen y el decisional. Fíjense que el precio reacciona en el decisional y nos empieza a crear un bajo más bajo que el anterior. Esto es un ejemplo de decisional. Podemos buscar también si quisiéramos. eh, a ver si vemos algún ejemplo claro por acá de que tenga un retroceso profundo. Por ejemplo, acá tenemos clarísimo, ¿ok? Tenemos un bajo que nos provoca un alto más alto que el anterior, ¿ok? Y básicamente acá hay un gap, pero todo esto es la última vela. Eso es un gap, pero si ustedes observan, vamos a observar, fíjense ahí, acá, está esta vela y esta vela negra, que son dos velas chiquitas, y hay un gap, es una ineficiencia, pero una ineficiencia en venta. Entonces todo eso sería el order block, ¿ok? Y fíjense que el precio llega al punto de interés de origen y se va. ¿Bien? En este caso, prácticamente el precio reaccionó solo sin resistencia en este alto. ¿Bien? Esto es otro ejemplo. Ahora, ¿qué sucede? Siempre
que hay una ruptura, ¿tá? Siempre que hay una ruptura, vamos a, por ejemplo, en este ejemplo, ¿tá? Siempre que hay una ruptura de, según la tendencia, un alto o un bajo, ¿va? Va a haber dentro del impulso un punto, que llamamos punto de fuerza, un punto en específico, que es ese punto el que tiene más fuerza dentro de todo el impulso, va a ser el punto que más fuerza va a tener si el precio lo alcanzara. ¿Ok? Es un punto de fuerza, básicamente es un punto de capitalización. Es decir, ahí, en esa zona, metieron mucho dinero. Yo les explicaba, metieron mucho dinero, que todo ese dinero que pusieron provocó que se generara, por ejemplo, un alto más alto que el anterior. Si el precio vuelve, todos los que pusieron dinero van a volver a poner. El concepto siempre es el mismo, se repite, lo que cambia son los puntos de fuerza, ¿está? Ahora, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Tá? Fuerza. Eso es lo que vamos a aprender a usar, los puntos de fuerza. ¿Tá? Puntos de fuerza es lo que nosotros queremos encontrar. Bien, para identificar los puntos de fuerza debemos tener presente dos cosas. La estructura de mercado, ¿tá? Debemos de tener mínimo un fractal completo. Ahora les explico por qué. Mínimo, para identificar un punto de fuerza tenemos que tener un fractal completo. Mínimo. ¿Tá? Y luego tenemos patrones de velas e ineficiencia. Los patrones de velas o ineficiencia, ¿tá? Van a ser justamente donde nosotros vamos a identificar, acá es el punto de fuerza. Tenemos un doji. Y este doji es el que provoca el rompimiento. Acá hay un punto de fuerza. O sea, básicamente, o un Tetris, o una estrella de la noche, o lo que sea. ¿tá? Entonces, los puntos de fuerza van a ser justamente esos patrones de velas. Bien, ahora, los puntos fuertes se encuentran en esos patrones de vela o ineficiencias que generó el precio antes de realizar una ruptura de estructura. Y puede ser interna o externa. Vamos al gráfico y se los voy a pasar a explicar. ¿Ok? Se los paso a explicar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Está? Vamos a hacer, no, se los voy a hacer con una estructura interna y externa. Vamos a imaginar que tenemos esto, ¿ok? Tenemos esto, bien, tenemos esto, algo así, bien, listo. ¿Qué tenemos acá? Esto es un fractal bajista, ¿está? Un fractal bajista. Tenemos un alto, un bajo, un alto, que provoca un bajo más bajo que el anterior. Y acá tenemos una ruptura. Punto número uno, que son características y reglas, básicamente reglas de fuerza, ¿tá? Es que debe de haber una ruptura. Siempre debemos de tener una ruptura. ¿Ok? De ahí es que yo les digo este espacio. Que estaba, si mal no recuerdo, permítanme, estaba acá que debemos de tener mínimo un fractal. Esto. Debemos de tener mínimo un fractal completo. ¿Ok? Para identificar un punto fuerte debemos tener mínimo un fractal completo. ¿Por qué? Por esta regla. Porque debe de haber una ruptura. Si no hay ruptura, no hay un fractal completo. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros identificamos estructura externa e interna, tenemos la externa, básicamente son esos puntos rosados, el fractal que estamos observando, pero también vamos a tener una estructura interna, que son estos, ¿ok? Estos altos y bajos internos, ya sea del primer impulso, del retroceso o del segundo impulso, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué sucede? Los puntos de fuerza, básicamente, ¿tá? Van a ser esos dentro de lo que es un impulso interno, ¿tá? O un impulso externo, o todo el impulso externo, todo el impulso interno, van a ser ciertos patrones de vela que encontremos. Por ejemplo, si vamos a analizar este impulso, acá hubo un rompimiento, fíjense, hay un fractal interno, ¿está? La regla, tenemos un fractal interno, hubo un rompimiento, entonces tenemos que encontrar antes de ese rompimiento cuál fue el patrón de vela o ineficiencia que provocó el rompimiento. Vamos a un ejemplo. Imaginemos que acá tenemos un Tetris. Es decir, antes de que se haga la ruptura interna, esta ruptura, ¿está?
Antes, lo que hubo fue un Tetris. Entonces, cuando el precio rompe, genera el Tetris, ¿ah? Que es una vela bajista muy fuerte, una vela de descanso y luego otra vela bajista y después rompe. Y a consecuencia de eso rompe. ¿Ah? Y lo vemos muy claro, cuando el precio vuelva, este punto es un punto donde hubo una capitalización muy fuerte. Es un patrón, hay una zona de sensibilidad muy fuerte. ¿Tá? Entonces, cuando el precio vuelve, va a tocar esa zona y va a reaccionar. Hay grandes probabilidades, muchas probabilidades de que reaccione. Muchas probabilidades de que reaccione. Entonces, fíjense que yo acá les dije, los puntos fuertes se encuentran en esos patrones de vela o ineficiencias que genera el precio antes de realizar una ruptura de estructura interna y externa o externa. ¿Por qué? Porque va a depender, es relativo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una ruptura externa que no la causó este doji. Seguramente la debe haber causado algún punto fuerte dentro de este impulso. ¿Ok? Dentro de este impulso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el patrón acá, en esta zona, fíjense que este patrón lo único que rompió fue un mínimo externo. Más nada. Ahora, si el patrón lo tenemos acá, lo tenemos ahí, ¿tá? El precio hace así, llega ahí, esa es la diferencia. Lo que nos está diciendo es que este punto fuerte no solo rompió un mínimo interno, sino que a su vez rompió un mínimo externo. Y es un punto muy fuerte. ¿Ok? Entonces, dentro, vamos a ponerlo acá. Reglas de fuerza. Básicamente es muy sencillo esto, es facilísimo de entenderlo. Debe haber una ruptura de estructura, ¿tá? Y debemos de encontrar el patrón, ¿tá? Que se generó antes de la ruptura. Bien, datos a tener en cuenta. Datos a tener en cuenta. Siempre un punto fuerte que rompe mínimo y que rompe, voy a poner así, que rompe es para no estructura interna y externa, va a ser el punto más fuerte, para que lo tengan presente. ¿Tá? Es decir, que si tenemos un punto de fuerza dentro del impulso que me rompe un mínimo, que me rompe estructura interna y externa, ese es una bomba, es el más fuerte de todo. ¿Da? Los otros también son fuertes, pero el más fuerte de todos es cuando te rompe un mínimo, cuando te rompe una estructura interna y a su vez una externa. Eso es un punto muy fuerte, ¿da? A tenerlo presente. ¿Bien? Entonces, ahora, básicamente, ¿por qué? Ese es el dato. ¿Para qué vamos a encontrar la fuerza? ¿Por qué nosotros queremos encontrar esos puntos de fuerza? ¿Da? ¿Por qué queremos encontrar esos puntos de fuerza? Bien. Básicamente, identificar los puntos de fuerza nos va a permitir a nosotros estas dos cosas. Primero que nada, definir cuál es la fuerza dominante al momento que estoy analizando. Para poder nosotros identificar cuál es la fuerza dominante, tenemos que hacer algo que se llama realizar una comparativa de puntos fuertes del pasado hasta el momento actual. ¿Ok? Entonces, esto yo se los voy a enseñar en la siguiente clase. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a realizar una comparativa de puntos fuertes del pasado hasta el precio actual. Entonces, al nosotros hacer esa comparativa nos va a permitir poder decir, ok, básicamente el precio está dominando la compra y va a seguir dominando la compra. ¿Ok? Entonces ahí básicamente lo que podemos hacer es buscar trades en continuidad buscando puntos de interés decisionales o de origen o puntos fuertes, ¿tá? Que vaya dejando el precio y nos vamos en continuidad. ¿Por qué? Porque va a seguir dominando la demanda. O al realizar una comparativa nos damos cuenta que los compradores, que había un punto muy fuerte en venta que fue atravesado, que fue roto por la creación de un nuevo punto en compra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Empiezan a dominar los compradores.
¿Ok? Entonces, poder identificar los puntos fuertes nos va a permitir a nosotros tener más claridad en la dirección. ¿Ah? En la dirección. Y cómo puede seguir esa dirección. Y quién va a empezar a dominar. ¿Para qué? Porque nosotros lo que buscamos es, si nosotros buscamos trade a favor de la dominancia, más probabilidades vamos a tener de éxito. ¿Ok? Y el segundo punto es para identificar hasta dónde puede ir el precio y o para tomar trade. O sea, hasta dónde puede ir el precio quiere decir esto. Se los voy a hacer visual porque a veces siento que queda mejor explicado. ¿Hasta dónde puede ir el precio? Básicamente puede ser esto. ¿Ah? Le voy a hacer algo así. Imaginemos que acá tenemos un punto de interés que me hizo una ruptura interna acá adentro y externa, ¿está? Acá lo simplifiqué, pero imaginemos que acá hay una estructura interna. Y este punto cumple con los dos requisitos, ¿está? Imaginemos que el precio acá, bueno, poner que llegó a un punto de interés del pasado, una temporalidad intermedia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El precio, en una temporalidad menor, imaginemos que esto es H1, y lo que les voy a poner en azul, pongamos que es M15, ¿no? Entonces, el precio va a hacer su retroceso, ¿tá? Va a hacer su retroceso, y nosotros sabemos que el precio hasta acá puede llegar. Por arriba de eso va a tener una resistencia muy grande, porque esto es un punto de fuerza en oferta. ¿Ok? En oferta. ¿Tá? Entonces, nos permite tener una noción de, ok, la zona está aparentemente por fractalidad, aparentemente quiere comenzar un retroceso, en fin, pero entendemos que el punto fuerte dentro de todo el impulso este es acá. ¿Por qué? Porque rompió mínimo interno y externo, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, nos permite saber hasta dónde puede llegar el precio con su fractalidad en una temporalidad más chica. ¿Está? Importante. Y después por acá, vieron que yo les puse para verificar hasta dónde puede ir el precio y o para tomar trade si está en confluencia con un punto de interés válido. ¿Ok? Una zona válida. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el precio quiere ir ahí, tenemos una ruptura de estructura acá. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿Tá? Tenemos un bajo, un alto, un bajo, que empieza a provocar un alto más alto que el anterior, y de repente el precio se vuelve. Y vemos acá que tenemos un punto de interés decisional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos punto de interés institucional decisional y sabemos que el precio quiere llegar acá para tomar un trade. ¿Ok? También esto es, bueno, una zona válida con más claridad que sabes el recorrido y sabes lo que quiere hacer y sabes dónde te tenés que salir. Tuc, y te tomas un trade. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio, sabes que acá va a tener una resistencia porque es un punto fuerte. ¿Ok? Por otro lado, a ver, fíjense que acá yo le puse para identificar hasta dónde puede ir el precio y o para tomar trade si está en confluencia con un punto de interés válido, original, decisional, que estuvimos viendo el tema pasado, y el precio nos confirmará movimiento, y que el precio nos confirme movimientos a favor de la fuerza del punto, ¿ok? O sea, ¿tá? Esto es un punto de interés que en temporalidades más chicas aún, por ejemplo este M15, bueno, en M1, esto yo les voy a enseñar más adelante, confirme que finalizó el retroceso y que empieza el nuevo movimiento y ahí, ¡pum!, te metes, ¿ok? Y ahí te metes. Luego, cuando llegue a esta zona ya te salís. Otra cosa puede ser que sabes que esto es un punto de interés fuerte, ¿tá? Y puedes tomar trades a favor de la tendencia. ¿Ok? Pues sabes que eso es un punto fuerte. Pero para tomar este trade, claramente que lo que vas a hacer, bien, es esperar que el precio te confirme, ¿tá? Que este movimiento finalizó. Bien. Básicamente, impulso retro, ok. Esto sería todo así. Y esto ya no iría. ¿Tá? Es estructura interna. ¿Tá? Retroceso. Acá te hizo un rompimiento. Permítanme. Acá hizo un rompimiento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que este movimiento finalizó y que aparentemente ahora comienza un nuevo movimiento, entendiendo de la estructura en contexto mayor, entendés que posiblemente arranca un nuevo impulso. Entonces otra posibilidad es, ok, te vas a favor. Bien, muchas veces estos puntos fuertes
suelen ser, para entender, que entiendan mejor, suelen ser puntos de interés de origen o decisional de una estructura interna de todo este movimiento. ¿Ok? O a veces suelen ser puntos de interés decisionales del movimiento, no interno, o el punto de origen del movimiento en una temporalidad más grande. ¿Está? También, tener presente eso. Pero son puntos de fuerza, van a haber puntos que van a ser más fuertes que otros. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Está? Puntos más fuertes que el otro. Bien. Siguiendo con la teoría, acá por ejemplo les puse una imagen para que ustedes puedan visualizarlo mejor y les voy a explicar la imagen. Bien, después vamos a meter gráfico, obviamente, para poder interpretar mejor esto. Pero fíjense que en esta imagen nosotros tenemos estructura externa, alto, bajo, alto más alto que el anterior, o sea, esto es un impulso. Bajo, fíjense que cayó, bajó, y este bajo provocó un alto más alto que el anterior. ¿Ok? Lo importante es que esta ruptura, fíjense que acá se da con cuerpo. Acá se da con cuerpo, acá es con mecha, pero acá rompe con cuerpo. Hay una velita que rompe con cuerpo. Bien, es importante que las rupturas siempre sean con cuerpo, no con mecha. Recuerden eso que es una regla de estructura. ¿Tá? Pues cuando hace mecha, ¿qué es? Rechazo, toma de liquidez, es un inducement, o sea, es una inducción, manipulación por inducción. Por eso es cuerpo, rupturas con cuerpo. Entonces, fíjense, vamos a arrancar a leerlo desde acá. Fíjense que dentro de lo que es este impulso, que provocó un alto más alto que el anterior, la tendencia alcista, ¿tá? Dentro del impulso, cuando nosotros lo analizamos, tenemos el bloque, la última vela, bajista en este caso, que es el punto de interés de origen. ¿Ok? De origen. Imagínense que nada de esto está. Este es el punto de origen. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál es el punto fuerte? O sea, es ese patrón de vela que se generó o una ineficiencia que se generó antes de romper. Este punto fuerte. Es una especie de un doji. ¿Ok? Es una especie de doji. No llega a ser un doji porque tiene un poquito de cuerpo, pero mecha abajo, mecha arriba es muy parecido a un doji. ¿Tá? Yo lo tomo como doji. Porque son puntos de. Hubo indecisión ahí y luego reventó. Miren cómo después de crear el doji, características de zonas válidas, tenemos un patrón de vela y luego acompañado con velas de mucho volumen. Esto es liquidez, inyección, capitalización. Entonces, quiere decir que acá metieron mucho dinero. En el área del patrón de vela antes de la ruptura, ese es el punto fuerte. ¿Ok? Esto es un punto fuerte. Que si el precio vuelve a futuro, va a provocar algo. Y fíjense que el precio reacciona, provoca un alto más alto que el anterior. Acá hace una ruptura de estructura. Vamos a leer lo externo primero. Rompe estructura indicando que finalizó este movimiento y cae hasta dónde? Hasta este punto fuerte. ¿Tá? Hasta este punto fuerte. Y el punto fuerte provoca una reacción. ¿Tá? Pero ahora vamos a analizar este impulso. Porque acá me hizo un choch, esto pasa a ser un impulso. Entendemos que es el retroceso, pero es un impulso dentro del retroceso. Y el impulso también nos deja punto fuerte. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un Tetris que provoca, acompañado de velas con mucho cuerpo, capitalización, está libre, no ha sido tocado, ¿ok? Y hace el rompimiento. O sea, el patrón que provoca el rompimiento nace de acá. Punto fuerte. ¿Ok? Punto fuerte. Bien. En un futuro, ¿qué provocó? Un retroceso. Pero lo vamos a interpretar cuando el precio sube, podemos dar cuenta que es un retroceso. Pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es tener la zona marcada. Después, con la narrativa, vos vas a entender qué es lo que puede llegar a provocar ese punto. ¿Está? Ahora, fíjense que todo este movimiento tiene una estructura interna, impulso, retro, impulso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Acá tenemos un punto de interés de origen interno, dentro del retroceso. El precio llega y provoca un bajo más bajo que el anterior. Bien, y acá tenemos un point, bien, un point que básicamente, en este caso yo lo tomaría de origen porque si ustedes se fijan, la velita esta que está acá está prácticamente dentro del área del bloque. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre este bloque y esta velita? Que toda la área del bloque ya está retocada. Esta velita, que en gran parte entra en el bloque, está limpia. ¿Ok? Punto de interés. Me provoca un bajo, bajo que el anterior. No es un punto fuerte, sino que es un punto de interés. ¿Por qué? Porque si vos observás, es muy difícil detectar un punto fuerte acá. Pero sabés que es un punto de origen.
¿Ah? Yo le puse de origen porque, por esta misma razón. ¿Ah? Simplifiquemos la información. Bien, entonces el precio vuelve y ¿qué hace? Reacciona, no rompe, vuelve de vuelta, ¡pum! Y cae. ¿Ah? Creándonos básicamente un punto decisional a futuro. ¿Ah? Un punto decisional a futuro. Ahora, quiero que entiendan acá la narrativa de esto. Fíjense que yo en este point interno yo puse una cruz, en este point puse un check, en este puse un check y en este puse una cruz. ¿Por qué puse una cruz en este point interno? Porque es un punto de interés que originó este movimiento, ¿ok? Pero miren la cantidad de veces que fue tocado. Ya está recontra neutralizado. Neutralizado, neutralizado. Lo que provocó fue cuando el precio volviera, llegar al close con una mechita y luego cayera. ¿Ah? Al estar, esto es liquidez, amigos. Cuando vemos liquidez lo van a entender mejor. Siempre que tenemos un point mitigado así, es liquidez. Esa liquidez tiene que ser cobrada por el mercado. Va a ser cobrada por el mercado. Siempre. Por eso el precio sube por arriba de la zona y luego cae. Y por eso puse una cruz. ¿Por qué? Porque no son los points más interesantes de tradear. Ahora, cuando tenemos un point, como por ejemplo este que le puse check, totalmente limpio, estos sí son interesantes de tradear. Fíjense que el precio llega al open y reacciona. Más allá de que llega, reacciona un poco, vuelve y la reacción más grande la da después, él reacciona igual. Si vos pones tu punto de entrada acá y tu stop loss acá arriba, te hubiese ido a take profit. ¿Y dónde te salís? En el point del pasado. ¿Ok? En el point del pasado. ¿Qué entendés? Tenés retroceso completo de este impulso. Este punto de origen es el que provoca un alto más alto que el anterior. ¿Ah? Fíjense cómo respetó. Más alto que el anterior. Pero dentro de este impulso tenemos puntos de origen, puntos, point de origen y point decisionales y puntos de fuerza. ¿Ah? Entonces, miren qué loco esto, porque esto es parte de lo que vamos a aprender cuando yo les digo comparativa de puntos de fuerza. Fíjense que acá hace un chocho. Esto es un alto, ¿verdad? Bajo, alto, bajo. Más bajo que el anterior, ¿ok? O sea que, siguiendo la regla de bloques, de puntos de interés institucional, con una ruptura, el precio debería volver y caer de vuelta y hacer un bajo más bajo que el anterior. Sin embargo, él hace un rompimiento, hace un chocho. ¿A dónde está dentro de este microimpulso? ¿Dónde está el punto más fuerte? Acá, antes del rompimiento. Pero fíjense que en este caso, no solamente este punto que es un doji, que es un punto de fuerza, no solamente fue el que causó el rompimiento, sino que a su vez rompió una zona point, que ya había sido tocada, porque acá ya había sido neutralizada. Entonces, dos cosas. Nos rompe, nos hace un rompimiento de estructura, nos rompe una zona point, un punto de interés, que ya había sido tocado. Si lo hubiese tocado, mucho más fuerza tiene. Ya había sido tocado, ya estaba neutralizado, pero lo rompió. ¿Ok? Entonces, esto es un punto de interés muy fuerte, interesante. ¿Está? Es interesante porque rompe point y hace choch, en este caso. Bien, precio reacciona y ¿a dónde llega? Al punto de fuerza del pasado que aún no había sido mitigado, que estaba limpio. El que dio origen al retroceso, o sea, el que prácticamente el primer punto que se creó cuando inició el retroceso, primer punto de fuerza en venta y cuando se creó el retroceso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Llega ahí y acá hay una batalla entre este punto de interés de venta y el punto de este punto de fuerza en compra y este punto de fuerza en venta. ¿Está? ¿Cuál tiene, por todas las teorías, cuál tiene mayor probabilidad de éxito de ganar? Claramente que es el de compra. ¿Por qué? Porque como viene la tendencia, viene alcista. A su vez, este punto de fuerza rompió un punto de interés decisional, nos hizo el choch, nos indicó final del retroceso, comienza el nuevo movimiento impulsivo. Entonces, hay varias cositas. Pero vos sabés que si tomás un trade acá y te confirman temporalidades internas, vos acá te tenés que salir. Y si no lo tomas acá, ¿tá? Y tenés marcado este punto, acá es una posible entrada, una zona interesante para entrar. ¿Tá? El precio toca el punto de fuerza en el open, reacciona y provoca el alto más alto que el anterior. No rompe con cuerpo, lo confirma acá, es cierto. No rompe con cuerpo, o sea que hasta acá, hasta el momento cuando se crea este movimiento impulsivo, yo tengo mis dudas. ¿Ok? Pero dentro de este movimiento impulsivo yo lo analizo y veo que tengo un point y es decisional. ¿Por qué? Porque todo esto es el movimiento impulsivo. Pero acá me crea un point decisional. Y en el point decisional, desde este point decisional hasta acá, en este movimiento impulsivo interno, ¿dónde está el punto
de fuerza. En este caso no confluye con el point decisional de todo el movimiento. Es como un point, podría decirle de estructura interna, pero vamos a llamarlo punto de fuerza porque es, para hacerlo, simplificarlo, es el patrón que se crea antes de romper este alto. El alto, antes de crear el box, es este doji. Clarísimo, ¿no? Es el doji. Miren, acá no hay nada. Esto no es una estrella de la mañana. El doji. Por ejemplo, encontrar el patrón más claro, siempre. Encuentre el patrón más claro y marca. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el precio, este punto de fuerza, lo interesante es que hace un boss y, o sea, rompe estructura interna y rompe estructura externa. Es un punto muy fuerte. Fíjense todo lo que rompe, estructura interna, estructura externa y a su vez me rompe un punto de fuerza que dio inicio al retroceso. Y eso lo que provoca, amigos, es que esto provoque una reacción, retesté, es un microimpulso, corrección y acá reviente. ¿Tá? Revienta con todo. ¿Tá? Entonces, esto es un impulso, este es el retroceso y revienta con todo, que es interno. Lo que pasa que acá lo que tiene es que hubo como un inducement y básicamente esto nos marea un poco, porque esto es una manipulación, esto es una inducción, es una manipulación, pero si no se hubiese esta manipulación y trazamos acá, podemos decir que esto es un alto más alto que el anterior interno. Entonces podemos decir que esto es una estrella de la mañana, o sería como un punto de interés de origen de este impulso interno, podemos decir. Entonces, ¿qué pasa? Este punto de origen interno está respaldado por este punto de fuerza que rompió estructura interna y externa. Es un punto muy fuerte. Entonces, cuando el precio llega ahí, ¡boom! Revienta. No llega al decisional del movimiento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a aprender. ¿Tá? Hoy solamente quiero que entiendan y que se queden con el concepto de fuerza y que lo que vamos a buscar es, o sea, qué es la fuerza y básicamente cómo lo encontramos. Justamente son esos puntos de fuerza que vamos a encontrar. ¿Tá? Es la dominancia. Pero fíjense que el precio está alcista, pero y claramente que los puntos con confirmaciones de fuerza, con confirmaciones alcistas, van a tener mucha presión. ¿Ok? Pero también está la contraparte, que son los puntos de fuerzas de venta que conforman el retroceso, como por ejemplo este. Bueno, tener en cuenta que la contraparte va a generar una resistencia, pero va a haber un punto de fuerza a favor de la tendencia, porque la fuerza mayor, la fuerza es alcista, la fuerza mayor está siendo alcista porque la fractalidad es alcista y porque seguramente tenemos una zona de demanda en temporalidad más grande acá, tenemos una zona de oferta más arriba y el precio quiere ir ahí. O sea, es la narrativa de todo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a quedarnos con esto porque la clase que viene vamos a aprender a hacer comparativa de fuerzas, ¿tá? Comparativa de fuerzas. Pero primero tenemos que entender bien cómo son los puntos de fuerza, ¿ok? Así que, básicamente, espero que les haya quedado claro este tercer pilar, ¿bien? Que vendría a ser fuerza. Vieron que va muy de la mano, por eso siempre digo que tenemos que aprender a narrar en toda la interacción entre estructura, zonas de reacción con fuerza, a su vez fuerzas va relacionado con estructura. Cuando vemos el sistema que yo les enseñé, todas las interacciones, la imagen que yo les mostré y las interacciones de cada uno, básicamente lo que tenemos que aprender a observar es estas cosas que les estoy explicando, ¿ok? Así que, chicos, nos vemos en la siguiente clase, bien, donde vamos a aprender lo que es la comparativa de fuerzas para después meterle un poquito de gráfico, sumando más o menos todo lo que venimos viendo y con un análisis para que empiece a quedar más clara la información. Les mando un fuerte abrazo.